Japón ha sido uno de los lugares que más ha revolucionado la cultura mundial en el siglo XX. Videojuegos como Mario Bros, Zelda o el mismísimo Pac-Man. Series animadas de televisión como Heidi, Pokémon o Dragon Ball. O sin ir más lejos, productos tan esenciales como la cámara digital, la televisión de pantalla plana o el bolígrafo de gel. Todos ellos han nacido en Japón. La contribución del país nipón a la vida y a la economía ha sido enorme. Y por cierto, muchos habréis flipado con que Heidi sea una serie japonesa, ¿no? Pues para que veáis cómo se la gastan los nipones. La cuestión es que el poderío económico y cultural japonés ha sido brutal, o al menos lo fue, hasta la llegada del siglo XXI. Hay que ser claros, Japón ya no es lo que era. Y sí, los japoneses siguen haciendo series animadas buenísimas como Ataque a los Titanes. Pero más allá de eso, lo cierto es que Japón prácticamente ha desaparecido del mapa del gigantismo económico mundial. Desde principios de los 2000 y a raíz de una gran crisis financiera que azotó duramente al país del sol naciente, la economía japonesa ha entrado en letargo. Se ha quedado muy retrasada respecto al resto de potencias mundiales y, por supuesto, esto no solo afecta a la posición de Japón como potencia económica, sino que también ha supuesto un importante desgaste en la vida de sus propios ciudadanos. Por ejemplo, los japoneses no solo tienen un poder adquisitivo un 40% inferior al de los Estados Unidos, sino que su nivel de desigualdad, medida por el índice de pobreza relativa, es el segundo mayor de toda la OCDE. Y a ver, tener mucha desigualdad en un país muy rico como Estados Unidos o Canadá no es un problema tan grande, pero en Japón, donde el nivel de riqueza empieza ya a ser más bien de país promedio, se trata de algo mucho más preocupante. Sea como sea, y visto todo esto, muchos os estaréis preguntando, ¿por qué motivo Japón pasó de ser un absoluto líder mundial a quedarse completamente rezagado? Pues, como ya hemos dicho, Japón sufrió una crisis muy importante a finales del siglo XX. En esa crisis explotó una enorme burbuja financiera e inmobiliaria que sumió al país en grandes deudas, ocasionó una tasa de paro elevada y castigó a los nipones con una pérdida de riqueza considerable. Precisamente por eso, los años 90 se conocen en Japón como la década perdida. Ahora bien, lo cierto es que la crisis japonesa no fue el único factor que contribuyó al estancamiento económico del país. De hecho, es posible que ni siquiera fuera el factor más importante de todos. Y es que, veréis, durante los años 70 y 80, que es cuando Japón estuvo en su máximo esplendor, el sector económico que disparó su éxito nacional fue el sector de la tecnología. Gracias a su mano de obra relativamente barata y bien formada, y a ser uno de los países de Asia con mejores relaciones con Occidente, Japón se convirtió en algo así como la gran fábrica de tecnología barata y puntera de todo el mundo. En esa época, grandes tecnológicas como Sony, Nintendo o Panasonic se situaron entre las mayores gigantes de la tecnología mundial, y la cosa llegó hasta tal punto que Japón logró frenar en seco el dominio del sector de los microchips a los mismísimos Estados Unidos. No obstante, a partir de los 90 sucedió algo que lo cambió todo. Resulta que otros países asiáticos como Taiwán o Corea del Sur se dieron cuenta de que Japón tenía un gran mercado tecnológico que le estaba dando mucho dinero. ¿Y qué fue lo que hicieron? Efectivamente, copiaron su modelo. Desde entonces, tanto Corea como Taiwán y más tarde la propia China empezaron a hacerle la competencia a los japoneses. Y no solo eso, sino que estos países acabaron siendo mejores y más baratos que los propios nipones. Básicamente, el resto de Asia arrebató el monopolio de la tecnología al país del sol naciente. Y tras ello, junto a la crisis financiera, Japón pasó a un segundo plano. Se estancó por completo y cada vez perdió más relevancia internacional. Ahora bien, ¿y si os digo que todo esto podría estar a punto de cambiar? ¿Y si os digo que Japón podría volver a ser el gigante tecnológico que fue en su día? Atentos. El PIB de Japón creció un 2,7% en el primer trimestre gracias a un nivel de gasto robusto. La economía japonesa ha empezado muy bien el año 2023 y más allá de que eso pueda deberse a factores externos o del momento, lo cierto es que Japón podría tener la oportunidad de entrar en una nueva especie de fase de expansión económica. De hecho, este reciente crecimiento en 2023 podría ser en realidad el primer peldaño de una nueva escalada de la riqueza en el país nipón. Es por eso que hoy en Visual Economic os explicaremos cuáles son esas oportunidades que pueden beneficiar a Japón y sobre todo cuáles son los problemas que debe superar este país para poder aprovecharlas. ¿Se vendrá un nuevo gran éxito de Japón? Pues si queréis saberlo, ¡empecemos! Aunque antes, solo un segundo, me gustaría hacerte una pregunta de actualidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Rusia se está saltando las sanciones internacionales? ¿Por qué las sanciones no están siendo capaces de disuadir a Rusia de continuar la guerra en Ucrania? ¿Quién se está beneficiando de todas ellas? Pues bien, nuestro compañero Alberto nos cuenta todos los detalles en el último vídeo de Si lo hubieras sabido, el canal de información financiera de Mutuactivos. Podéis ir a verlo en el enlace que os dejamos aquí abajo, en la descripción. Y ahora sí que sí, empecemos.
Como hemos dicho hace un momento, lo que motivó la caída de Japón fue esencialmente su crisis financiera y la competencia de otros países como Corea del Sur, China o Taiwán. Ahora bien, a fin de cuentas, todos los países tienen problemas. Lo que de verdad ha estancado a Japón ha sido su nula capacidad para adaptarse y superar estos problemas. La pregunta es: ¿por qué Japón no ha podido evolucionar y superar sus inconvenientes incluso después de 30 años? Pues aquí podemos señalar por lo menos 4 factores fundamentales, 4 problemas estructurales que enquistan la economía japonesa. Pero vayamos por orden. El primer gran problema de raíz en Japón es la falta de mano de obra. En Japón, el desempleo es uno de los más bajos del mundo, es de tan solo del 2%. Y aunque esto pueda parecer positivo, lo cierto es que no lo es tanto. Las empresas tienen enormes problemas para encontrar trabajadores y salir adelante. Desde hace años, Japón tiene muchas más ofertas de empleo que trabajadores dispuestos a aceptarlas. ¿Y por qué falta tanta gente para trabajar en Japón? Pues principalmente por 3 motivos. El primero es que el país nipón es el más envejecido del mundo. Hay muy pocas personas jóvenes disponibles para trabajar. Por primera vez, los mayores de 75 años constituyen más del 15% de la población japonesa. El segundo motivo de la falta de mano de obra japonesa es que su cultura es muy tradicional. Las mujeres o no trabajan o trabajan a tiempo parcial para quedarse en sus casas desempeñando tareas del hogar. Y ese factor cultural nos lleva también al tercer motivo, y es que Japón es un país alérgico a la inmigración. Sus leyes migratorias son prácticamente prohibitivas. Es realmente difícil irte a vivir a Japón legalmente y por tanto las empresas lo tienen muy complicado para contratar trabajadores inmigrantes. Esto es algo que no solo es malo porque no les permita crecer, sino que al no tener inmigrantes de otros países, las empresas también pierden la frescura, las ideas novedosas y los lazos comerciales y culturales que pueden originarse en estos otros países. El segundo inconveniente que no permite a Japón superar sus problemas es que sus empresas tienen muchas dificultades para crecer. Y ojo, esto no quiere decir que en Japón no haya empresas nuevas ni emprendedores suficientes. Quiere decir que las empresas nuevas no son capaces de crecer hasta convertirse en grandes multinacionales. Las únicas grandes empresas japonesas son muy antiguas. Las nuevas simplemente no salen adelante. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Pues por varias razones. Por una parte, algo que necesitan las pequeñas empresas para poder crecer son inversores que pongan su dinero. El problema es que Japón no tiene desarrollado un buen mercado de inversores de capital riesgo capaz de poner el dinero necesario. La mayoría de startups de hoy en día suelen ser proyectos sin beneficios en sus fases iniciales. Necesitan mucha inversión arriesgada para poder crecer y una vez han crecido, entonces sí que pueden ser rentables. Pues bien, lo que pasa en Japón es que los inversores, quizá por factores culturales, no suelen poner su dinero en proyectos que sean muy arriesgados, sino que prefieren ponerlo en proyectos más seguros y consolidados. Y el problema no solo es ese, sino que como las empresas saben que si no obtienen beneficios rápido no van a lograr captar inversores japoneses, lo que hacen es crecer menos a cambio de obtener rentabilidad más temprano. Y sí, eso les permite ganar algo de dinero de forma mucho más rápida, pero a cambio pierden mucho potencial a largo plazo. Por otra parte, algo que podría causar el enanismo de las nuevas empresas japonesas es que estas comercian relativamente poco con el exterior. A fin de cuentas, en Japón vive mucha gente y las compañías pueden dedicarse a vender solo en Japón sin la necesidad de exportar a otros países. Sin embargo, esto es un problema a largo plazo. Por ejemplo, no comerciar con el exterior no permite el crecimiento en mercados extranjeros más amplios que podrían dar mucho dinero. Por otra parte, dificulta la difusión de conocimiento de empresas extranjeras a empresas locales y, por si eso fuera poco, hace que las compañías japonesas tengan menos incentivos a mejorar respecto a los que tendrían en caso de competir en los mercados internacionales. Conclusión, las empresas crecen menos, son menos capaces de innovar, tienen más difícil superar los problemas económicos y su productividad se estanca, algo que, por cierto, nos lleva al tercer inconveniente de nuestra lista.
La productividad laboral en Japón no es que sea mala, es que es apocalíptica. Para que os hagáis una idea, se necesitan cerca de 2 horas de trabajo de un japonés para igualar la producción de 1 hora de un trabajador estadounidense. O dicho de otra forma, un estadounidense produce durante su jornada laboral casi lo mismo que 2 japoneses. Detrás de esta productividad espantosa hay muchos factores. Sin embargo, aquí podemos señalar un factor que posiblemente sea el más perjudicial de todos: la cultura del trabajo. Y es que veréis, en los países occidentales, normalmente el trabajo se mide en base a los resultados. Si un trabajador lo hace bien, mantiene su empleo o incluso ve aumentar su salario. Sin embargo, en Japón se evalúa a los trabajadores básicamente por el número de horas trabajadas. Los japoneses se tiran todo el día en la oficina. Y no solo eso, sino que muchas veces cuando acaban de trabajar están casi obligados a acudir a cenas de empresa interminables. Si eres hombre en Japón, el trabajo es tu vida. Vas a estar encerrado entre 4 paredes hasta que te jubiles. ¿Y dónde está el problema? Pues por una parte, esto provoca un malestar social muy importante que puede explicar que Japón tenga una de las tasas de suicidio más elevadas del mundo. Pero por otra parte, también tiene efectos muy perjudiciales sobre la productividad. Como las empresas valoran el tiempo de trabajo y no los resultados, los trabajadores se tiran horas enteras sin hacer nada o haciendo cosas de muy poca utilidad. Sí, pasan mucho tiempo en la oficina, pero ese tiempo lo aprovechan relativamente poco. Ahora bien, más allá de esto, otro problema de la cultura del trabajo en Japón está en los sistemas de ascenso. En los países occidentales, ascender en tu trabajo depende de tu habilidad y de tu productividad. Si eres bueno, tu empresa te ofrecerá un ascenso, y si no lo hace, podrás buscarlo en otra empresa de la competencia. La cuestión es que en Japón los ascensos no dependen de la habilidad de cada trabajador, sino fundamentalmente de la antigüedad en la empresa. Con carácter general, los trabajadores nuevos empiezan desde abajo, sirviendo cafés, y con el paso del tiempo empiezan a ascender. Y amigos, esto es un problema grave. En primer lugar, porque la gente joven e ingeniosa no puede llegar a puestos de responsabilidad. Eso hace que las empresas se oxiden, que no cuenten con los mejores profesionales al frente y que les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías. En segundo lugar, esta forma de ascender imposibilita que un trabajador se cambie de una empresa a otra. Por mucho que seas un superprogramador con un cargo de gran responsabilidad en una empresa, si te cambias a otra empresa, tu antigüedad y los beneficios asociados a ella desaparecen. Evidentemente, todo esto hace que las personas más capacitadas muchas veces no lleguen a los puestos de trabajo donde podrían ser más útiles. Esto sería un poco como si pusiéramos a Messi a limpiar los vestuarios en vez de ponerle a marcar goles. Un completo sinsentido. Aunque visto esto, vayamos con el último gran problema estructural de Japón. Fijaos. La gran mayoría de los problemas de Japón que acabamos de comentar podría solucionarse si empresas e inversores extranjeros decidieran emprender nuevos proyectos en el país. Empresas de fuera podrían aplicar nuevas culturas del trabajo, desarrollar empresas más grandes o intentar atraer trabajadores extranjeros cualificados. Sin embargo, y como veis en esta gráfica, Japón nunca se ha caracterizado por tener una fuerte inversión extranjera directa, más bien todo lo contrario. No obstante, parece que en los últimos años esta inversión ha empezado a crecer. Y amigos, no es una coincidencia. Como os hemos dicho al inicio de este vídeo, Japón podría estar a punto de entrar en una nueva fase que podría dejar atrás, o al menos reducir todos los problemas de los que hemos hablado. Y de hecho, la falta de inversión extranjera podría ser el primero de ellos. En este canal os hemos hablado muchas veces de los grandes problemas que existen entre China y Estados Unidos. De hecho, hicimos un vídeo explicando por qué a raíz de estos problemas muchas empresas estaban abandonando China en manada. Pues bien, lo interesante de esto es que Japón podría beneficiarse enormemente del éxodo empresarial del gigante asiático. Muchas de las empresas que están buscando alternativas a China podrían trasladarse a Japón. Japón es un lugar mucho más seguro que China y con mucha mejor relación con Occidente. De hecho, esto es algo que ya está sucediendo. IBM y Google aportan 150 millones de dólares al impulso de la computación cuántica entre Estados Unidos y Japón ante la amenaza de China. Por otra parte, otro gran problema del que también os hemos hablado en este canal es del frágil suministro de microchips a Occidente, los famosos semiconductores. La gran mayoría de estos chips se producen actualmente en 2 lugares muy concretos, Taiwán y Corea del Sur.
La cosa es que Taiwán es un país que corre un grave peligro de ser invadido por China, y eso sería un caos absoluto para la industria de los microchips de la que se beneficia Occidente. Claro que para evitar eso, una solución de las empresas de microchips podría ser montar fábricas en otros países que no corrieran peligro de ser invadidos por los chinos. ¿Y cuál es uno de esos países? Efectivamente, Japón. TSMC invertirá 7.400 millones de dólares en su segunda fábrica de chips en Japón. Como veis, el país del sol naciente se está convirtiendo en un excelente destino donde las empresas pueden protegerse de las amenazas de China. No obstante, aquí no se queda todo. Durante los últimos años, el gobierno de Japón ha estado haciendo grandes esfuerzos por mejorar la propiedad intelectual y la inversión en I+D del país. Por una parte, esto es una buena noticia para el desarrollo tecnológico del país, pero por la otra puede ser un factor que impulse todavía más la llegada de empresas extranjeras y, sobre todo, de empresas tecnológicas que necesiten un buen ecosistema de propiedad intelectual. En ese mismo sentido, otro importante factor que podría disparar la inversión extranjera y las exportaciones, que como hemos visto son tan necesarias para las empresas japonesas, es el yen depreciado. La moneda de Japón lleva años siendo cada vez más barata, en buena parte debido a que el Banco Central japonés ha reducido a propósito su valor en numerosas ocasiones. Gracias a ello, para las empresas extranjeras que inviertan, será mucho más barato contratar personal o suministros locales. Y a su vez, para los compradores de otros países, también será más barato adquirir productos japoneses. Ahora bien, todo esto tiene un problema, y es que una moneda más barata también pone más difícil a las empresas japonesas la adquisición de suministros extranjeros. Con una moneda depreciada necesitas gastar más para comprar lo mismo, y esto es especialmente importante en el mercado de la energía. Japón apenas tiene combustibles propios, por lo que necesita comprar todo en el extranjero. ¿Y qué pasa si la moneda japonesa es débil? Pues que ese combustible se vuelve muy caro y puede perjudicar a las empresas. Luego también estaría el tema del riesgo que plantea invertir con una moneda en constante declive, pero eso también es algo que podría cambiar muy pronto. Hablaremos de ello en el futuro, así que no olvides suscribirte a Visual Economic si es que aún no lo has hecho. Sea como sea, y por suerte, el gobierno puede solucionar esto de dos formas diferentes. En cuanto a la energía, Japón es un país con mucho margen para crecer en fuentes renovables, como la energía eólica, la solar o la geotérmica. Pero por otra parte, y en cuanto a otro tipo de importaciones, Japón parece haberse puesto las pilas, siendo uno de los principales impulsores de tratados de libre comercio en todo el mundo. Japón y la Unión Europea sellan un tratado de libre comercio tras 4 años de negociaciones. Gracias a todo lo que hemos explicado, Japón podría recibir durante los próximos años montones de inversiones extranjeras. Esto podría ayudar al país a renovarse en aspectos como su oxidada cultura empresarial, podría mejorar su productividad momificada e incluso podría establecer lazos internacionales que ayuden a esas pequeñas empresas locales que hoy tantas dificultades tienen para crecer. De hecho, el gobierno parece decidido a que la vía internacional sea la clave para hacer crecer al país de nuevo. Asistiremos a más de 10.000 compañías para que desarrollen sus negocios en el mercado internacional. Otorgaremos ayudas a las manufacturas y a la reestructuración de empresas que las ayudarán con sus objetivos. Sin duda, la expansión e inversión internacional supondrían un gran soplo de aire fresco. Algo a lo que, por cierto, habría que sumar un último factor. Fijaos. Japón inicia un experimento de apertura a la inmigración. En los últimos años, y gracias a algunas reformas del sistema migratorio del ya difunto ex primer ministro Shinzo Abe, Japón parece encaminado a adoptar una progresiva, aunque todavía lenta, apertura a la llegada de inmigrantes. Como veis, la llegada de trabajadores extranjeros ha aumentado de forma sólida durante los últimos años. De hecho, el total de trabajadores se duplicó entre 2013 y 2018 y se espera que en el futuro estas cifras puedan aumentar todavía más. Algo que sin duda será crucial para mejorar el desarrollo de la economía japonesa. En cualquier caso, y vistos los retos y nuevas oportunidades de Japón, ahora el turno es para ti. ¿Crees que los problemas en China podrían impulsar de nuevo la economía japonesa? ¿O que se trata tan solo de un espejismo? ¿Podrá la inversión internacional solucionar los terribles problemas de cultura del trabajo en Japón? ¿Qué creéis que sucederá con la cuestión migratoria? Podéis dejarnos vuestras respuestas en los comentarios. Si este vídeo te ha resultado interesante, dale al botón de like y no olvides echarle un vistazo al último vídeo de Si lo hubiera sabido. Un saludo
y hasta la próxima.